El periodista Fernando Rueda presenta en Badajoz su nueva novela Destrucción masiva, que relata la mayor tragedia del CNI, en la que recrea los sueños y frustraciones de los 8 espías españoles que en 2003 murieron en Irak, con la conclusión de que el atentado se pudo haber evitado. En realidad, Destrucción masiva es un true crime, es una historia basada en hechos reales, porque es la historia real de una serie de agentes, exactamente 8 agentes del CNI, antes, durante y después de la invasión de Irak en el año 2003. Es una historia que a mí me había marcado y que me marcó mi vida. Quería escribir esa historia, quería contarla. El único problema era que no sabía cómo contarla, ¿no? Porque es una historia en la cual aparecen elementos tan importantes como los espías antes de Irak, cómo era su trabajo en Irak, cómo se movían, que es algo absolutamente nuevo. Luego quería contar la historia y personalizarla. Yo he escrito montones de libros de espías y otros han escrito libros de espías. El problema es que no se cuenta quiénes son, quiénes están detrás de ellos, cómo son las personas que les rodean. Esa historia era una historia que yo estaba empeñado en poder contar. Lo único que pasa es que había cosas que eran muy complicadas de saber, y entonces por eso al final recurrí al true crime para poder rellenar esos huecos. Y también anuncio una cosa, y es que la historia, cuando yo estaba escribiendo la historia, haciendo un true crime, me di cuenta de que era un desastre el final, porque el gobierno, el CNI, se portaron absolutamente muy mal con todos ellos. Con lo cual hice un epílogo de más de 100 páginas para contar ese final que se dice que podía haber sido, pero que en realidad no se sabe. El problema de este libro es, por un lado, el cómo contar esa historia, y luego yo llevo casi 16 años escribiendo Destrucción masiva. Así como yo confieso, mi libro anterior fue un año de trabajo intenso con Mikel Lejarza, este llevaba 16 años acumulando información. Y en realidad esta es una historia que tiene bastante que ver con el hito más importante, quitando la pandemia, de este siglo XXI, que fue la invasión de Irak. Ahí cambió el mundo, el terrorismo, Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Pero ahí España tuvo una participación muy importante, porque hubo un trío de las Azores, hubo una foto en la cual el presidente de Estados Unidos, el presidente de Gran Bretaña y el presidente español fueron los que estuvieron en primera línea, ¿no? Entonces ahí este libro, aparte de contar esa historia de espías, lo que trata de contar es la participación española, la participación mundial y cómo nos mienten y manipulan. El libro se llama Destrucción masiva por dos motivos. Uno, porque por la suerte que corrieron los espías españoles, los agentes de carne y hueso, y otro porque de lo que se habló fue de armas de destrucción masiva. Ahí hubo una manipulación intencionada de Estados Unidos, del presidente Bush y del presidente Blair en Inglaterra, en la cual atrapó el presidente Aznar, queriendo ocupar un lugar en el mundo. El libro narra a lo largo de todas sus páginas qué fue lo que pasó y sobre todo cómo el CNI, Aznar, le pedía a estos agentes que estaban en Irak que buscaran información sobre si había armas de destrucción masiva. Su información, esto lo puedo adelantar porque ya es historia que se sabe, sus informes decían que no había armas de destrucción masiva. Lo que pasa es que estos informes que luego llegaron al Palacio de la Moncloa con Aznar, Aznar prefirió creer los informes manipulados y falsos de la CIA y del MI6 en lugar de creer a su propio servicio secreto. Reflejan, tanto Yo confieso como Destrucción masiva, reflejan momentos históricos trascendentales para España. Yo confieso es la historia del mejor espía español de todos los tiempos,
que estuvo infiltrado en ETA en 1974-1975, pero que, y esto es muy importante saberlo, estuvo 40 años hasta el día de hoy trabajando para el CNI. No hay un espía que haya estado tantos años. Lo único que pasa es que Miquel hoy sigue cobrando del CNI, pero como ha sido lo que se llama un agente oscuro que nunca ha estado en nómina, no tiene seguridad social y por lo tanto el CNI tiene que pagarle el seguro privado y además cada mes sigue cobrando en un sobre en el cual va incluido su sueldo. Todo lo contrario, la gente piensa que no hacen nada. Bueno, han tenido que reforzarse desde que ha surgido la pandemia, porque básicamente el CNI ha tenido que hacer frente a una amenaza muchísimo mayor procedente de Rusia, procedente de China, procedente de los países entre comillas golfos, que han intentado no solamente robar los estudios sobre las vacunas o sobre cualquier otro tipo de cosas, sino que han intentado aprovechar para intentar sembrar el caos. Ha habido ataques a hospitales que el CNI ha impedido. Y aunque parezca mentira, se han detenido, por ejemplo, por poner ejemplo, a gente de Al Qaeda que se han aprovechado de esta situación de que todos llevamos mascarillas para intentar prepararse de cara a cometer atentados.